¿Qué tal, amigos? Pues dice el conocido refrán, no sé si lo estoy diciendo bien, no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue, o no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. ¿Y por qué le cito este conocido refrán, el cual no sé exactamente, es falta mía? En menos de 48 horas deberemos estar haciendo fila para emitir nuestro voto. Yo lo considero un deber cívico, una responsabilidad cívica, y por eso yo acudo a votar. Espero que usted también así lo considere y decida salir a votar. Entre más temprano mejor, será más cómodo, habrá menos gente, o usted sabrá si ya le tiene medido el tiempo en la casilla donde suele usted votar. Pero lo importante es que hay que salir a votar, expresar cuál es nuestra opinión en relación con los candidatos que están compitiendo para este o aquel puesto de elección popular. Hay muchas personas que dicen que el voto no sirve. Bien, es respetable su opinión, mientras en este país no sea por ley obligatorio salir a votar, él puede ejercer ese derecho de no salir a expresar sus preferencias electorales. Espero yo, pues, como le dije hace un momento, que un porcentaje alto de mexicanos salga a expresar su deseo, su voluntad, y entregue su voto de acuerdo con el mejor de sus intereses, tanto para presidente de la República como para la fórmula del Senado, dependiendo de en qué entidad federativa vote usted, para el diputado federal del distrito que le corresponda y para el diputado local también del distrito que le corresponda, porque no coincide la división distrital federal con la división distrital dentro del estado. Y en algunos también votar por el que considere el que sería el mejor presidente municipal para el municipio donde tiene usted su domicilio electoral. ¿Qué decir de aquellos países que no tienen esto que muchos menosprecian en México, que es poder expresar el voto? En América Latina tenemos varios. Cuba sería quizá el ejemplo más acabado de lo que es una dictadura, de lo que es un país con un gobierno autoritario, partido único, el Partido Comunista de Cuba, y donde lo que se hace de tiempo en tiempo es una ópera bufa, un espectáculo grotesco, queriendo simular una democracia. Pero Cuba no tiene una democracia. Alguien dirá también Venezuela, aun cuando existe el andamiaje legal, el andamiaje jurídico, pero tampoco es una democracia. Es una tragedia humana lo que está pasando en Venezuela. Nicaragua podría ser otro país en América Latina que también sufre de esa conducta dictatorial, y ahí no solo es del gobernante, sino es de la pareja gobernante. La esposa de Daniel Ortega tiene incluso en algunos aspectos más poder que el mismo Daniel Ortega. Podríamos incluir quizá a Bolivia y eso, pero básicamente esos que le comenté hace un momento son países donde la democracia es una mercancía, deje usted escasa, es inexistente en los mercados en cada uno de esos países. En México, pues si bien ha habido periodos de un fuerte y profundo autoritarismo, prácticamente tenemos, ya vamos casi para 100 años, de un cambio ininterrumpido de manera pacífica y legal, eso de legal habría que ponerlo entre comillas, ¿verdad?, de un gobernante a otro. No hace mucho todavía, hay que decirlo también, en aquellos años del dorado autoritarismo, las triquiñuelas, las trampas, el relleno de urnas, el escamoteo de la documentación de la casilla, que se sustituían, se alteraban los resultados, etc., era lo más normal. Sin embargo, a partir, diría yo, del año 1997
a la fecha, diría yo que ha habido un cambio profundo, radical, en lo que se refiere al voto de los mexicanos o de los electores mexicanos. Sin embargo, hay personas ahí que utilizan expresiones que ni siquiera tienen idea de qué significan y las sueltan así nomás. De repente oye uno a un disqueanalista, un sedicente analista político hablar de los algoritmos que están allí en el INE. Y luego escucho a una científica que hace 6 años daba una sesuda explicación para demostrar que se le había hecho fraude a Andrés Manuel porque el PREP, la curva decía esto y luego se cruzó y a partir de ahí estaba hecho el fraude. Y así hay muchas personas que incluso ni siquiera se atreven a revisar la ley general en materia de delitos electorales para que se den cuenta que el fraude electoral no existe como delito en México. Y así podríamos seguirle. Pero lo más grave quizá en estos días previos a la elección, estamos a 48 horas del domingo 1 de julio, es ¿cómo le podríamos? La incredulidad, la desconfianza en las instituciones. Todavía andan por ahí, no es que tenemos que poner tantos representantes en la casilla porque ahí hacen esto y hacen lo otro y ahí pueden alterar los resultados. Yo no sé si esas personas que opinan así han sido alguna vez funcionarios de casilla o saben cómo funciona el día de la elección la operación en una casilla. Yo no sé si saben cuáles son las tareas que desarrollan ahí los funcionarios de casilla. Si no todos los partidos tienen representantes, pero casi todos tienen representantes en esas casillas. Hay observadores locales y extranjeros, de tal manera, pero además está la credencial con foto. Cuando usted vota le ponen una tinta indeleble que se le borra a las 48, 72 horas. De tal manera, pues, que eso es que ahí cuando meten a las urnas y sacan y eso, dice uno, a ver, si el acta la firman de conformidad cada uno de los representantes de los partidos y se lleva una copia, que el día del conteo se tiene que abrir el paquete, no la urna, el paquete con toda la información y ahí se coteja si el acta original que está ahí coincide con la que tienen los partidos. Si hay una alteración del acta que se quedó ahí en ese paquete, evidentemente ahí hay una violación, ahí hay un delito que se ha cometido. Pero eso no es fraude electoral. Está debidamente tipificado en la ley. Y así sucesivamente. Pero hemos llevado la desconfianza y la corrección política, agregaría, a extremos prácticamente de ridículo, de insania, de locura. No creemos nada de cualquier persona. Y si alguien llega a intentar argumentar de que el voto se cuenta bien y se respeta, en ese momento a la mentada de madre se le anexa y eres lacayo de la mafia del poder. No, pues ya con eso ya uno no tiene absolutamente qué decir. Ya, lo mejor es agarrar sus cosas e irse. ¿Por qué? Porque esa persona jamás entenderá que lo que está diciendo es incorrecto. Pero ahora viene otro detalle que vale la pena comentar a 2 días de la elección. Durante esta precampaña, intercampaña y campaña, amén de que antes de esos 3 periodos ya existía esta rijosidad, seguidores fundamentalmente del candidato López son de una violencia oral, de una violencia verbal en las redes sociales que me tiene sorprendido. Ayer hablé de eso. Yo lo que pregunto ante esa rijosidad, ante esa belicosidad que demuestran, ¿qué va a pasar a partir del día 2 de julio? ¿Esas personas se comportarán igual o peor si gana López o si es derrotado López? ¿Qué va a pasar cuando, si ganare López, tuviere que gobernar para todos los mexicanos?
¿Y qué pasaría con estas personas que están haciendo cuentas alegres de que va a construirse el paraíso terrenal y vamos a entrar sin pagar boleto? Que López tuviera que generar medidas para todos los mexicanos, no nomás para esos que con teclado en mano lanzaban chines y chones y etcétera contra todos. ¿Aceptarán que un presidente de la República debe gobernar para todos, no nomás para ese grupo violento de seguidores? Y eso es si llegare a ganar López. ¿Se imagina usted lo que va a pasar si llegare a ser derrotado? Por eso para mí el periodo más importante, más que la campaña, es el periodo que va entre el 2 de julio y el 30 de noviembre. ¿Qué va a pasar en ese periodo, en esos larguísimos 5 meses? ¿Qué posición adoptará el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en cuanto a los disturbios, desmanes, daño en propiedad privada y pública, vejación de policías, de los guardianes del orden, de terceras personas que nada tienen que ver ahí, secuestro en centros y plazas comerciales? ¿Qué hará el gobierno del presidente Peña Nieto? ¿Dejará hacer, dejará pasar, como diciendo, yo ya terminé, espero hasta el 30 de noviembre y ahí les dejo el gallo muerto, acábenlo de pelar? Pero ¿qué va a pasar si decide en esos 5 meses utilizar con la ley en la mano toda la fuerza del Estado para castigar a esos delincuentes y ponerlos ante una autoridad judicial? De cualquiera de las dos opciones va a generar un rechazo y quizá un enfrentamiento con el ganador de la elección. Sea Anaya, sea López, yo no veo que vaya a haber un entendimiento, una cooperación. Espero estar equivocado. Pero por lo que se ve ahorita, la rijosidad, el encono, privan por sobre todas las cosas. En esas condiciones, pues, yo le pido que acuda a votar. Entre más electores, entre más ciudadanos acudamos a votar, de esa forma el ganador lo hará por un margen más amplio y eso mitigaría o reduciría la rijosidad y la necesidad de hacer quejas y reclamaciones ante la autoridad electoral, que las más de las veces carecen de materia. Por eso yo me despido en esta cápsula de viernes diciéndole acuda a votar por favor y comunicándole que la videocápsula semanal del domingo saldrá mañana sábado. Así es que mañana sábado aquí nos vemos un día antes al domingo 1 de julio. Muchas gracias.